Vamos a platicar un poco de lo que es la inteligencia artificial y hablaremos un poco cuándo nacieron estas ideas y cómo es que llegamos al momento que nos encontramos y qué se espera hacia adelante. ¿Qué esperamos hacia adelante de la inteligencia artificial? Y es una disciplina que probabamente solo sea, y digo probablemente solo sea superada por el interés en biología en los próximos décadas. La biología va a ser otra de las áreas que se espera tenga otra vez un boom, si es que la inteligencia artificial se tarda un poco en prosperar, y te vamos a ver por qué. Miren, déjenles muestro. A ver, este es un video, es un cuervo, y allá arriba hay una comida que está flotando en el botellita de agua, y no alcanza con el pico a sacarlo. Ahí está echando piedras, de tal forma que con la cantidad de piedras que echa, sube el nivel del agua. Se descubrió el principio de desplazamiento de volumen en el agua, sube y puede extraer la comida. Luego, bueno, ahora va a ver que hay objetos pesados, objetos que se hunden y objetos que no se hunden, y entonces todavía le falta un poco más para alcanzar. Entonces, híjole, busca, ese también es pesado, ese se va a hundir. Muy bien, y bueno, lo que va a hacer es, queda más rápido, va a ver otro que es muy ligero y ese lo desecha y solamente los pesados los pone para que suba el nivel del agua y poder alcanzar la comida. Y si ustedes ponen cuervos inteligentes en YouTube, esto lo vi en YouTube, van a ver muchísimos, o sea, no crean que alguien hace una plática del Einstein de los cuervos, ¿no? No, hay muchos experimentos con cuervos, con muchas cosas diferentes. Hay unos que hacen ganchitos para sacar comidas de lugares donde es difícil extraer. Hay unos que recortan papelitos, ¿verdad? Del tamaño, que parecen como tickets para ponerles unas máquinas y les den comida. Y es lo que hacen los cuervos. Entonces, cuando los vemos, nos sorprendemos del comportamiento de estos animales. Y decimos, sí, qué inteligentes animales. O sea, son brillantes. Y somos muy reticentes a reconocer que las máquinas son inteligentes. O sea, ¿cómo que una máquina inteligente? Un cuervo puede ser, pero una computadora no. No nos gusta que las máquinas sean inteligentes. O sea, como que siempre le ponemos pero a las máquinas. Otra cosa, esta pintura que está aquí, ¿verdad? Esa como fotografía, es de un pintor llamado Kandinsky. Y la pregunta sería, ¿a quiénes de los que están aquí les parece bonita ese dibujo? O esa pintura, ¿a quién le parece bonita? O sea, no digo que muy bonita, más, que sea bonita. A mucha gente le parece bonita. Una gente dice, está muy abstracta, pero la mayoría de la gente le parece bonita. Y bueno, lo interesante de eso es que no tiene nada, yo no veo árboles por ahí, no veo rostros, no veo paisajes, no veo edificios. Pues no, es nada más una serie de colores bonitos, hay unas figuras geométricas ordenadas de tal forma que se ve bonito el dibujo, la pintura, perdón. Y bueno, como especie, como humanos, ¿verdad? En este caso es Kandinsky el representante de todos nosotros, hemos sido capaces de crear belleza, de crear algo que no existía en la naturaleza. Eso no existía, no está basado en nada que veamos afuera. O sea, aquí nada que podamos percibir. Él creó esto y a mucha gente nos parece bonito lo que hizo, sin necesidad de tener que relacionarlo con algo natural. Bueno, así como hemos creado belleza, ¿verdad? Podemos crear inteligencia, es lo que estamos haciendo ahora, queremos crear inteligencia. Y lo importante de esto es que la inteligencia de las máquinas o inteligencia automática no tiene que necesariamente estar basada en los mismos principios en que se basa el razonamiento humano, ¿sí? O sea, lo que al final importa es si es bonito o no es bonito la pintura. Aquí al final importa es si el resultado es que la máquina se comporta en forma inteligente o no inteligente. Déjenles les cuento un poquito. Miren, el área de inteligencia artificial es un área muy, muy grande. Incluye procesamiento en lenguaje natural, incluye sistemas expertos, razonamiento, o sea, incluye percepción, visión, ¿verdad? Es muy, muy grande. Y dentro de esta área está lo que nosotros conocemos como aprendizaje automático, machine learning, y mucha gente ya lo decimos nada más aprendizaje de máquina, pero es aprendizaje automático. Y dentro de él está el deep learning, el aprendizaje profundo, que es el que ahorita nos tiene a todos apantallados, que vemos soluciones
en internet, o que nos muestren ya celulares que dicen, trae inteligencia artificial y reconoce dónde está el rostro y te difumina el rostro un poquito para que no te aparezcan las arrugas, o te pone en cuenta la profundidad adecuada, enfoque automático, inteligente. Las cámaras nuevas que estamos viendo traen deep learning allá adentro. Y cuando vimos que de repente hubo dos bots que se pusieron a platicar entre ellos, generaron su propio lenguaje, tiene que ver con estas cosas. Y es la que ahorita, ¿verdad?, nos tiene a todos sorprendidos, y a la vez, ¿verdad?, hay cierto temor. O sea, híjole, hemos visto películas por ahí donde las máquinas, ¿verdad?, toman el control y dicen, ay, eso no va a pasar. Bueno, no sabemos si esas cosas puedan pasar, ¿eh? No sabemos si cosas como esas pueden pasar. Hay un riesgo pequeño de que se logre desarrollar superinteligencia, que las computadoras sean más inteligentes que los humanos en tareas generales. Para tareas específicas ya nos han ganado en muchas. En damas chinas al principio, después en el mentado, bueno, el gato es trivial, pero en ajedrez Kasparov fue vencido por una máquina Deep Blue. El año pasado, Go, ¿verdad? Una máquina ya logró vencer al campeón de Go, campeón mundial que juega en Go, que se decía hace 4 años. Hace 4 años se mencionaba que el Go mínimo iban a pasar 20 años para que una máquina pudiera vencer a un campeón mundial en Go. 3 años después de eso, estaba las computadoras venciendo al campeón chino en Go. Entonces, no sabemos cuál es el límite hacia dónde vayan. O sea, generalmente hay gente que trata de decir, no, esto viene ya, está de aquí en 10 años, en 20 años. Hay gente que dice, va a pasar en 50, en 100. Y hay gente que dice, nunca va a pasar. No sabemos, hay una posibilidad. Y ante esa posibilidad debemos estar preparados para 2 cosas. La búsqueda de la inteligencia artificial, pero también el saber cómo manejarla. Hay en esto hay una fábula, se llama La fábula de los gorriones, de un libro de una persona que le preocupa mucho esto, que es Nostrom. Él lo que dice lo siguiente: estaban varios gorriones platicando y dicen, híjole, qué lata estar trabajando todo el día, cuidando a los polluelos, ir por comida, regresar, ahuyentar a las aves de rapiña, a las águilas que a veces vienen y nos andan queriendo comer, o a las ardillas que se comen nuestros huevos y los dejamos. Dice, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. A alguien se le ocurre la idea: vamos por un búho, entrenemos a un búho, ¿verdad?, y pongámoslo a que cuide a nuestros polluelos y que cuide nuestros huevos. Y además, y a los gorriones viejitos que ya no puedan, también que los cuide. Y ahuyente a las águilas. ¡Ah, qué buena idea! Vamos por un ave más fuerte que nosotros, más inteligente que nosotros, y que pueda ahuyentar a los demás depredadores. Y se dice, no, buenísima idea. Entonces dicen, ok, ¿cómo le hacemos? Miren, podemos buscar un polluelo de búho por ahí abandonado, o podemos buscar un huevo de búho, traerlo, incubarlo nosotros y luego ya vamos a tener un búho. Ah, pues dicen, órale. Entonces uno levanta la mano. Oigan, espérense. ¿Y quién dice que cuando tengamos el búho aquí con nosotros, lo vamos a poder domesticar y controlar? O sea, ok, conseguimos el búho, ya está aquí, y luego, y los demás que le dicen, ay, tú siempre aguafiestas. Primero mira, el problema de conseguir un búho es suficientemente complejo como para preocuparnos ahorita por cómo controlarlo. Vamos por el búho primero, y se lanzan a buscar el búho. Y esa fábula no sabe cómo se termina. No se sabe, eventualmente van a conseguir un búho. Eventualmente, en algún momento como andan ya todos los gorriones buscando el búho, van a buscar. Pero, ¿qué va a pasar con ese búho? ¿Lo van a poder controlarlo? Pues no se sabe. Ahí se acaba la fábula. Es una fábula que está inconclusa. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Estamos en la búsqueda de la inteligencia artificial y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar si luego se nos sale de control? Ay, mira, ese problema ya nos preocuparemos cuando tengamos la inteligencia artificial aquí con nosotros. Bueno, hay gente que dice que no, que desde ahora debemos empezar a marcar ciertas reglas para que la inteligencia no se nos salga de control y esté sus intereses o sus metas alineadas con las metas de los humanos. Eso. No queremos que el día de mañana haya un sistema súper inteligente que diga, la mejor forma de conservar el planeta pues es acabar con el virus que se llama humanos, ¿verdad? Con eso acabamos y ya conservamos el planeta como está. Bueno, bien, déjenles platico un poco las definiciones que hay de inteligencia artificial hasta ahorita.
el aprendizaje automático, perdón porque están en inglés, ¿verdad? Pero bueno, se los voy a ir traduciendo todo. Son algoritmos de computación que mejoran automáticamente a través de la experiencia. O sea, van mejorando su desempeño. Ese es el aprendizaje de máquina. Y la inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer que las computadoras se comporten de maneras que hasta recientemente creíamos que eran únicamente para los humanos. ¿Sí? O sea, es decir, se van a comportar como si fuera un humano. No importa los mecanismos, sino es el comportamiento que nos importa. Ok. Esto tiene sus raíces muy tiempo atrás, cuando Ada, ¿verdad?, esposa de Charles Babbage, empezó a hacer el primer programa de computadora para la computadora analítica que está haciendo Charles Babbage. Charles Babbage estaba haciendo la máquina analítica inspirado en los telares que usaban tarjetas para cambiar el diseño de los tejidos. Estaba haciendo eso y ella dijo, voy a escribir mi programa de computadora. Bueno, ella hizo su chamba, ella sí logró escribir sus programas de computadora para la máquina que Charles Babbage nunca acabó de implementar. Y lo que ella decía en ese momento, dice, no, pues una computadora, la máquina analítica nunca va a ser capaz de hacer nada más que lo que yo le diga. O sea, solamente lo que estén en las tarjetas va a poder hacer, no va a tener creatividad para hacer un patrón nuevo o alguna cosa nueva. Nunca lo va a poder hacer. Bueno, eso fue el siglo XIX. Pero hace menos de 100 años, ¿verdad?, hubo 10 personas que se reunieron. Se reunieron en la conferencia de Dartmouth. Es en la Universidad de Dartmouth, es una de la Ivy League, hermanas de Harvard, de Yale, de Princeton, de estas universidades así famosas de Estados Unidos, y una de ellas es la Dartmouth. Y en Dartmouth, John McCarthy se le ocurrió meter una propuesta para conseguir financiamiento y fue patrocinado por el Instituto Rockefeller. Y la idea era que durante 2 meses iban a juntar a 10 personas, a los mejores del área, de un área que aún no estaba ni definida, que era la ciencia de la computación, a los mejores investigadores para reunirlos ahí y entonces definir los problemas de la inteligencia artificial. Ahí se acuñó el nombre de inteligencia artificial por primera vez, ahí se menciona. Ellos iban a definir cuáles son los problemas y cuáles son los algoritmos. Iban inclusive a dar prototipos para la solución de cada uno de los problemas que se presentaran. Obviamente fue difícil conseguir, o sea, todo el mundo dice, durante esas 2 semanas estuvieron toda la gente. En la realidad no fue tan bonita como se cuentan las cosas, sino que la gente iba, por sus calendarios, pues algunos coincidieron una semana y luego se iban y regresaban otra semana, y hubo pocos que estuvieron realmente las 2 semanas, pero entre esos 10 fueron los que a fin de cuentas definieron la IA. Y faltan 2 nombres ahí, 2 nombres, uno es Turing, que se murió en el 54, 2 años antes, y que estaba pensado en ser invitado a esta conferencia, y el otro es Von Braun, que estaba ya enfermo de cáncer para estas fechas. Él muere 3 o 4 meses después de esta conferencia. Entonces, esos eran los otros 2, y creo que por ellos 2 invitan a Selfridge y a Moore. Creo por esos 2 están ellos. El penúltimo, Rochester, ese tenía que estar porque fue conseguir el dinero. Entonces, ese sí estaba ahí ya bien puesto, ¿no? Pero bueno, entre ellos están creadores del Lisp, están los que hicieron el primer juego de damas chinas, de checkers, ¿verdad? De damas. Están los primeros programadores de la máquina IBM 5070. Están los que estaban trabajando en desarrollo de Fortran y escribieron un lenguaje, una variante de Fortran, definió una variante de Fortran cuando aún no existían los compiladores. Y bueno, esta gente fueron los que definieron el tema no hace más de 100 años. Decíamos que faltaba Turing, y Turing, fíjense, esto fue en el 52, años antes de esto, y él no tenía duda que las máquinas pensaban, para él las máquinas ya pensaban, una forma diferente de pensar a los humanos. Turing decía, ¿verdad?, que en sus notas eso que nos está recluido, ¿verdad?, le manda un amigo y dice, no, pues aquí estoy recluido, no puedo salir, el gobierno me tiene encerrado debido a mis preferencias sexuales, ¿verdad?, pues no me dejan salir, soy considerado alguien nocivo para la sociedad. Pero bueno, dice, eso no me preocupa, lo que más me preocupa es que lo siguiente, y es lo que dice la nota, lo siguiente se ha utilizado en un futuro, el siguiente razonamiento se ha utilizado en el futuro,
que digan, Turing cree que las máquinas piensan, pero Turing le miente a los hombres, por lo tanto las máquinas no piensan. Ese era su temor más grande de Turing en ese momento. O sea, dice, hijo, van a decir que todo lo que yo he hecho y tú que escribes de las computadoras son mentiras, son mentiras mías. O sea, él estaba convencido que las máquinas pensaban, en una forma de pensar muy diferente. Marvin Minsky, que es el segundo de aquí arriba, ¿verdad? Él era súper optimista. En el 67 decía, en 15 años ya está resuelto los problemas de la IA. En el 70 dijo, bueno, tal vez 15 años no, en 8. Era muy optimista. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Las cosas no fueron tan buenas para la IA. O sea, había una efervescencia al inicio de que se creía que en poco tiempo se iba a tener máquinas inteligentes. Y entonces, de hecho, el nombre de inteligencia artificial ha tenido altos y bajos. En los 60s, en los 50s, era un supernombre, gente que sea IA, inteligencia artificial, era pues muy reconocida. Después, ¿verdad? En los 70s, había que esconder debajo de una piedra el nombre y decir otras cosas. En los 80s vuelve a surgir el nombre y vuelve en los 90s a desprestigiarse. Y hoy es lo más cool, ¿verdad? Decir que uno trabaja en inteligencia artificial. Ya no nos esconde uno, ya, pues uno científico ya no es de closet, ya sale uno a decir que hace uno ya. Antes se hacía uno ya de closet. Bueno, Vladimir Babnik fue el que comentó esto de que la inteligencia de las máquinas no tenía por qué ser igual que la de los humanos, igual que los aves vuelan y los pájaros vuelan y no vuelan en forma similar. Elon Musk es el dueño de Tesla y es de la gente que está más preocupada por el futuro del uso de la inteligencia artificial. Él menciona que en el caso de la IA debemos ser proactivos y no esperar a que surja, sino empezar a definir los mecanismos de control. Esto es del año pasado. Hay institutos como el Futuro de la Vida que dicen lo siguiente. Miren, tenía 3 temas o 3 tecnologías que podrían provocar que la humanidad, digamos, ser útiles o perniciosas para la humanidad. Y uno es los efectos, toda la tecnología que tenga que ver con el cambio climático, o sea, todo lo que es con la contaminación, me preocupaba el clima. Otro es todo lo que tiene que ver con energía nuclear, energía o armas nucleares, y el otro es la biotecnología. Esas 3 eran los temas de interés para la gente del futuro, el Instituto para el Futuro de la Vida. Bueno, hace 4 años incluyeron inteligencia artificial. Y es, de hecho, el tema principal ahora de preocupación de este instituto. Y en él están gente, ¿verdad? O reciben apoyo de sociedades como de Elon Musk y de Bill Gates, y está liderado por un investigador del MIT, este instituto. Bueno. ¿Qué es aprendizaje de máquina? Déjenme platico un poco ya sobre vamos a entrar en materia. Esto es como el contexto en que nos encontramos y déjenme platico qué es el problema de aprendizaje o cómo lo vemos el problema de aprendizaje. Y cuando lo vemos así, decir, pues está medio chafón la forma como definen el aprendizaje de automático. Supongan que ustedes tienen pares, ¿verdad? De datos XY. O sea, tienen un sistema que se les ocurra y luego le aplican una excitación y ven cómo responde. O sea, la excitación es la X y la respuesta es Y. Por ejemplo, temperatura, ¿verdad? Y agarran un cubito de hielo, un decímetro cúbico, un centímetro cúbico de agua, le cambian la temperatura y ven cuánto pesa. ¿Sí? Y dicen, sacan su gráfica y quieren ver qué pasa, cómo cambia la densidad del agua respecto a la temperatura. Ese es un ejemplito. Bueno. Y lo que quieren aprender con unas pocas mediciones, ¿cuál es la regla atrás? O sea, ¿cuál es en este caso cuál sería la ley física, ¿verdad? Pero en el caso de cualquier problema yo tengo mis X, yo tengo excitaciones y tengo respuestas. ¿Cuál es el mecanismo atrás de esto? Eso es lo que yo quisiera saber. Entonces, la función que mapea las X a las Y. Bien, eso es aprendizaje. Aprendizaje es descubrir la función que mapea de F a X. Entonces, si lo ven así, está muy chafa la idea, ¿verdad? O sea, realmente cualquiera puede hacer aprendizaje o no es una gran cosa, pero bueno, eso es aprendizaje automático. El Machine Learning trata de descubrir las AF. Ahora, lo que pasa es que ahora las X ya son, por ejemplo, imágenes de rostros de personas.
Y las Y's es el nombre de la persona. Entonces, para cada persona tenemos ahora muchísimas fotografías en Facebook. Y para cada persona tenemos la etiqueta, que es el nombre. Entonces, ya la idea es que yo agarre una fotografía de alguien y me diga, oye, ¿quién es? Y me lo reconozca. La Y sería el nombre de la persona. Entonces, eso es lo que están haciendo los datos. Y a medida que tengamos más datos, la función se puede, digamos, aprender con mejor desempeño. Pero también ocurre cosas. Hay cosas que no son aprendibles. Imagínense que yo agarrara el directorio aquí en Ensenada, el directorio telefónico, y me pongo a aprenderme el nombre de cada quien y su número telefónico. El mapeo XY, ¿verdad? El nombre contra el número telefónico. Y mañana llega alguien a vivir en Ensenada y me dice, oye, bueno, ya que te sabes todo el directorio telefónico, ¿cuál es el teléfono de esa persona? Pues no tiene nada que ver. O sea, aunque yo me sepa todos los nombres de toda la gente de Ensenada, el del nuevo no me lo puedo saber. Porque es aleatorio, o sea, realmente no existe una función suave entre ellos que diga, si vive en tal calle, entonces el número que le corresponde no es cierto, o sea, es completamente aleatorio, es el número que en ese momento esté libre y se lo asignen. Entonces eso no es aprendible, esa función no es aprendible, es una función aleatoria. Pero hay funciones donde existe cierta relación de suavidad, donde si yo conozco los vecinos, puedo inferir el dato en medio. Entonces, ese tipo de cosas son aprendibles. Y eso es lo que están haciendo las redes neuronales, mapeando esas funciones, aprendiendo esas funciones F. Y se conoce que las redes neuronales son aproximadores universales. O sea, casi cualquier función la pueden aprender, siempre y cuando tengan esas cosas de suavidad, ¿verdad? Si es aleatorio, no es aprendible nada. Va a ser más una memoria, una tabla, como es el directorio telefónico. Bien. ¿Y eso en qué se basa la red neuronal? Bueno, ya vimos que las redes neuronales pueden mapear funciones, pero ¿cómo están las redes neuronales? ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de que en 1957 Rosenblatt se le ocurrió un modelo para una sola neurona. El modelo fue que la neurona recibe excitaciones, o sea, de otras neuronas, le mandan señales, ¿verdad?, eléctricas. Y dependiendo de las señales eléctricas que recibe la neurona, esta va a activarse o no activarse. O sea, oye, si mucha gente le está mandando información, decimos que son otras neuronas, le está mandando información a la neurona de interés, entonces ella dice, caray, pues todo el mundo está diciendo que debo activarme, suma todas esas entradas y manda una salida. Mientras la excitación no sea suficiente, no va a mandar nada. ¿Sí? El modelo matemático es esto que está acá, esto que está aquí en rojo. Las entradas, los pesos y una función que dice sí o no. O sea, si las entradas se pesan por un valor, a una le doy más peso que a otra, y si ese cálculo sobrepasa un cierto valor, entonces mando una señal y si no, no la mando. ¿Sí? Entonces, eso es el modelo de una sola neurona, eso que está aquí. Y ese modelo fue propuesto en el 57. Después de la conferencia que se llama Montfort, ¿verdad? Y hay dos etapas en todos los algoritmos de redes neuronales, de aprendizaje. El entrenamiento y la inferencia. Es como ustedes. Hay dos etapas, digamos, de su vida. Ahorita están en la parte de entrenamiento, están recibiendo información y un día que pasen a la parte de, digamos, ya laboral, pues van a utilizar el conocimiento acumulado para resolver problemas. Entonces, igual acá hay que entrenar las redes, que es aprendernos la función, esa F, que no sabemos cómo mapea de la X a la Y. Ya que la aprendimos, la siguiente etapa va a ser, oye, ahora sí, pregúntenme, ¿verdad? Ya que les pregunto, les doy la respuesta. Eso ya como inferencia. Entonces, el entrenamiento es generalmente lo más difícil. O sea, la etapa de estudiante, que no se sientan mal, es la parte más complicada. Porque estamos aprendiendo cada información, y cada vez que nos llega información nueva, nos cuesta un montón aprender, ¿verdad? Y ya cuando aprendimos, ya después de que pasó un tiempo y vemos hacia atrás, no estaba tan difícil aquello. Las cuentas y el álgebra no está tan difícil. Complicados ahorita que llevo cálculo diferencial, ¿verdad? Sacar derivadas. Y al rato que pase y vienen cuestiones diferenciales, decir, no, hombre, integral y cálculo integral y diferencial estaba fácil. Esto es lo difícil. Siempre los problemas que tenemos que estamos aprendiendo es lo más difícil. Siempre va a pasarnos eso. Bueno, y la inferencia, pues ya utilizar eso para darnos respuestas. Miren, el primer invierno de las redes neuronales, que ocurre en los 70s, ¿qué es el primer invierno? Es la primera vez que las redes neuronales causaron una desilusión a toda la gente que esperaba algo de ellas.
Ahí sí todavía yo estaba chiquillo, ¿verdad? En el primer invierno, así que ya ni cuenta me di. Pero el primer invierno ocurre porque la gente decía, ¿para qué tenemos esta función f al final, la phi, que nada más dice, sobrepasa unos por un umbral y da unos o ceros? Mejor que dé la respuesta acumulada. Entonces, decían como que pueden poner varias capas y cada capa es unos pesos diferentes, y entonces resulta que matemáticamente si yo pongo muchas capas con diferentes pesos, pero son todas lineales, o sea, no hay una función phi que hace esta función de umbral, pues equivale a que yo multiplique todas las matrices que están aquí y ponga una sola matriz. O sea, eso se llama sistemas lineales, ¿verdad? Y dijeron, entonces no importa si pongo muchas capas, se comporta como una sola capa. Y eso acabó con muchos de los mitos. La gente no se ha dado cuenta de ese problema. Y entonces con eso se desprestigiaron las redes neuronales. Pero el problema de veras era que teníamos muchas phis acumuladas. Pero dijeron, no, este problema está bien difícil. Y es que muchas veces nos pasa que cuando el problema original es muy difícil, lo simplificamos. Y en esa simplificación cometemos errores. Quitamos la parte que era relevante. Y entonces el problema era como el que está abajo, encerrado en rojo, y la gente lo sobresimplificó. Y al simplificarlo, pues realmente dejan de tener la virtud que tenía. ¿Por qué lo simplificaron? No por gusto. Lo simplificaron porque no había algoritmos para entrenar y aprender esos pesos, que es realmente lo que hace que una red se comporte de una manera u otra. No había algoritmos suficientemente buenos. Entonces lo simplificaron y resultó que al simplificarlo, las redes perdieron, digamos, su encanto. Y eso hizo, eso que está aquí en esta lámina, esa fue la primer invierno de la red neural. Entonces estaban en esa euforia y ya todo el mundo se ilusionó de ellas. En el 86 vuelven a surgir porque a alguien se le ocurrió un algoritmo para poder entrenarlas cuando había esa phi, cuando fueran no lineales. Si yo tengo una phi no lineal, una función ahí entre capa y capa no lineal, la podríamos entrenar, y eso se le ocurrió a esos investigadores que están ahí, Rumelhart, Hinton y Williams. A ellos les ocurrió esa idea, ¿sí? Y lo publican, y entonces con ese algoritmo, ¿verdad? Y ahí en aquel lado son las diferentes funciones de activación, son ejemplos de que son las diferentes formas de la phi. Bueno, con eso que está ahí, vuelven las redes neurales en el 86, 87, de 86 al 90, otra vez estar en la boca de todo el mundo, y todo el mundo quería hacer redes neuronales y sistemas expertos, y Japón lanzó el proyecto de las máquinas de la quinta generación, que era un superproyecto, ¿verdad? Que iban a ser programados en Prolog, en un lenguaje especial, y no sé cuántos miles de millones de dólares le puso, creo 8,000 millones de dólares le puso Japón a ese proyecto, y todo el mundo sentía que ahora sí, la inteligencia artificial ya iba a llegar. Bueno, ¿qué pasa? Pues llegaron gente que empezó a ver lo que hacían las redes neuronales. A ver, ¿qué están haciendo las redes neuronales? Y la verdad, agarraron el lápiz y pudieron arrastrar el lápiz, ciertos matemáticos, y dijeron, oye, eso que están haciendo las redes se puede hacer más sencillo y con más claridad, y lo puedo entender si lo hago de esta manera. Y las dos ideas que ocurrieron fueron esas dos que están ahí. Aquello se llama máquinas de vector de soporte, que son de Babnik, el que dijo que las máquinas y los humanos tenemos que pensar iguales. Propone una forma de segmentar o clasificar datos muy eficiente, y digamos, y que podría además ser muy eficiente, y podría uno evaluar la complejidad del algoritmo y saber uno que convergía y que estaba aprendiendo la red o la máquina de vector de soporte. Y el otro se llama componentes principales, que significa que en lugar de cargar mis datos y comprimirlos en algo que yo no sabía, con las redes neurales cómo funcionaban, se tomaban muchos datos, se metían en una red para que los bajara la dimensión, digamos, datos de dimensión 700 o 400, que eran imágenes de 20 por 20, son 400 píxeles. Esos datos podíamos bajarlo, comprimirlos a dimensión más chiquita, a dimensión 20. Y en esos 20 tener toda la información de la imagen original. Es como compresión de datos. Y luego descomprimir. Pero la cosa que la red no sabía uno que estaba perdiendo en esa compresión y descompresión.
Bueno, los estadísticos llegaron y dijeron, pero hay una forma muy eficiente de hacer esto que se llama componentes principales. Y yo puedo saber exactamente cuánta información estoy perdiendo en cada una de estas partes. Y aparte, los algoritmos son muy sencillos, comparado con sus redes neuronales que no saben qué están haciendo. Esas dos ideas volvieron a mandar al ostracismo a las redes neuronales. Y entonces, pues ya, bueno, tiene que ver esto, que si los datos no eran separables, se pueden mapear a otra dimensión. Hay técnicas matemáticas para hacerlo, y en ese espacio son separables con un plano. Esas cosas surgieron durante los 90s. Y en los 90s, de vuelta, aquel que hablara de redes neuronales, decían, pobre cuate, ¿verdad? No lo ha superado chin. Y lo bueno era esto, y estos son los nombres que se utilizaban. Eran nombres muy de estadística, muy de optimización, muy de cómputo clásico, ciencias computacionales clásicas. Por ningún lado aparecen redes neuronales ahí. Algo pasa, ¿verdad? De que las redes estaban como, aquí Mohamed Ali, ¿verdad? Estaban en la lona prácticamente, y algo pasa que las redes neuronales surjan de vuelta. Y lo que cambió, y lo que estamos viendo ahora, que esta es la revolución de hace 6 años para acá, es que ahora tenemos más datos. En aquel tiempo, en los 90, no había tantos datos como están ahora. ¿Dónde están los datos? ¿Quién se le ocurre dónde están los datos etiquetados? No, en Internet. El Internet no estaba hace 20 años, o no estaba como estaba ahorita. No estaba el Facebook con todos los nombres etiquetados, no estaban todos los likes a los tweets. Toda esa información de los tweets, de los likes, no likes, toda esa información no estaba disponible hace 20 años. Esa es una. No había supercomputadoras tan baratas como las que tenemos ahora. ¿Cuáles creen que son las supercomputadoras más baratas que tenemos ahora? ¿Dónde están las supercomputadoras para las redes neuronales? Hay servidores, sí, pero son los servidores grandotes, pero ya no son los clusters carísimos de millones de dólares. Ya no son, ahora son, ¿verdad? Gracias. Aquí hay muchos como ustedes que les encantan los videojuegos. Se deben usar los GPUs, ¿verdad? Las tarjetas gráficas. Y estas tarjetas gráficas bueno, vamos a ver qué es la capacidad de cómputo de una tarjeta gráfica. Ahí están las supercomputadoras. Una tarjeta gráfica es una supercomputadora, y ahorita vamos a ver. Ya hay mejores algoritmos, o sea, es cierto. Durante el tiempo del invierno, segundo invierno de las redes neuronales, que surgieron los otros métodos, ayudaron a desarrollar mejores algoritmos que tenemos ahora. Y déjenme platico cuáles son las ideas. Este es un segundo en Internet aquí en México, y es un segundo como a las 8 de la mañana, 7 de la mañana del día que estaba copiando esto. Si meten ustedes esa página, entonces van a estar viendo cuántas cuentas se generan de tweets en ese segundo. Y en tiempo real están viendo, desde que ustedes entran a la página, van a empezar a ver que esos números se incrementan. Ven cuántas horas de Netflix la gente está viendo en todo México, cuántos tweets se enviaron en México, cuántos emails, cuántas cuentas de Facebook se crearon, o cuántas gente posteó algo en su Face. Eso es lo que está pasando ahora, que está etiquetado, que no teníamos. Y ese es el gran valor que tienen los datos ahora, que nos permiten entrenar redes neuronales. Tengo muchísimos datos, y de dónde aprenderme de funciones F, ¿verdad? Esas funciones que antes no tenía. Bueno, y por eso Google nos da chance de que usemos todo lo que queramos, nos da correos gratis, todo, porque le interesan son los datos. Aquí están las tarjetas gráficas, ¿verdad? Para que alguien pueda tener un salón con 3 pantallas como de 40 por 40, de 40 pulgadas, y se ven eso en gráficos de alta resolución, pues tiene una tarjetotota carísima, ¿verdad? Y eso es como que el sueño de un gamer, pero para eso se requieren tarjetas como esta que están acá arriba. Y miren, este es un ejemplo. En el 2006, 2007, hay una máquina en México, la única supercomputadora de México, que ha estado 2 veces seguidas en el ranking top 500 a nivel mundial. Nada más hay una, ¿eh? Hay otras que han estado y luego en 6 meses salen. Y nada más, ¿verdad? Cambalam de la UNAM en noviembre del 2006 estuvo en lugar 126. Pero no es que no 126, sino que 6 meses después todavía sigue entre los top 500.
Hay otras máquinas que han logrado estar entre estos top 500, pero los siguientes 6 meses ya están fuera. Entonces nos dura como que el gusto de estar nomás 6 meses. Esa duró prácticamente, digamos, entre comillas, 1 año ahí. Bueno, y esa máquina tenía un poder de cómputo real de 5.1 teraflops, que son 10 a la 9 operaciones de punto flotante por segundo. Pero 5.1 teraflops, vamos a ver, lo que significa es 5.1. Una tarjeta gráfica, ¿verdad? Digamos, Titan, la 1080, que cuesta ahorita, si se mete en Amazon, debe costar unos 17,000 pesos, 16,000 pesos por ahí. Si saben, ¿verdad? Ya andan viendo. La 1080 tiene 11.34 teraflops. Y cuesta 16,000 pesos, menos de $1,000 esa cosa. Ahora, si le bajan a 1070, que ya es algo razonable, pues ya costará unos 11,000, 10,000 pesos. Fíjense, lo que la UNAM compró hace 15 años, no es cierto, hace 12 años, 13 años, en millones de dólares, ¿verdad? Usted puede tener el doble del poder de cómputo en la máquina y en su casa. El doble del poder de cómputo. Entonces, lo que antes se requería tener la computadora de la UNAM para hacer una red neuronal, lo pueden entrenar ahí en su casa, ¿verdad? Y esas son las grandes computadoras que tenemos ahora. Los algoritmos, bueno, no voy a entrar en detalles con las matemáticas, tienen que ver con esto. Ahorita les voy a explicar de qué trata esto. Trata aquí está que el Nesterov y muchas cosas más han pasado recientemente en 2015, estos artículos, que tratan de lo siguiente, miren. Entrenar es encontrar el mejor valor de una función matemática, es optimizar de una manera. Es decir, ¿cuál es el valor óptimo? ¿Cuál es el mejor valor que yo le puedo poner a mis pesos para que el error entre lo que me dé la red, ¿verdad? Mi predicho, y el de veras sea menor? Yo mido mi error, que es la diferencia de ellos, la suma de errores absolutos entre los errores o la suma de diferencias al cuadrado, como ustedes quieran definirlo, y quieren encontrar el menor valor. Entonces, lo que se hace es que la función de costo, pues tiene muchos mínimos locales. Es como si fuera un lugar con muchos cerros y montañas y queremos encontrar un mínimo, o sea, un valor menor que se pueda llegar. Entonces, agarran ustedes una pelota de fierro, ¿verdad? Y la sueltan y ahí solita se va hasta que llega hasta mero abajo. Bueno, pues eso, bolita de fierro, antes la gente nomás daba pasos hacia abajo y dijeron, ay, ¿por qué no ponemos inercia? Que sea bola de fierro que agarre vuelo, ¿verdad? Y esas ideas de inercia, de que hacerlo por lotes, surgieron en los 90s y tratan de demostrar que son las líneas que están ahí, son curvas de nivel. Y aquí, a ver, aquí está, me paro en un lugar, veo hacia dónde crece la función y me muevo en el sentido contrario. Aquí llego y lo muevo en contrario, y así. Pero este algoritmo es muy lento, hay algoritmos que predicen mejor cuál es la trayectoria para llegar hasta al valor mínimo de la función, ¿sí? Entonces, estos algoritmos de optimización, se llaman algoritmos de optimización, son las cosas que surgieron en los últimos 10, 15 años. Otra cosa tiene que ver con la regularización. Bueno, matemáticamente se escriben como eso que está ahí, pero mejor les platico de qué se trata la regularización, ¿verdad? Imagínense, este es los datos originales que teníamos. Aquí empezamos a definir el problema de aprendizaje. Dijimos, tenemos este problema y queremos encontrar cuál es la curva o la función f que mejor ajuste esos puntos. Y alguien puede decir, pues es esa. Eso que está ahí pasa exactamente por los puntos. Pero fíjate que tiene muchas variaciones y oscilaciones. La otra es, ¿qué tal si mis mediciones tenían error? O sea, que los datos están bien, pero más o menos, o sea, porque tengo cierto error. Mi regla o mi báscula que estoy pesando, pues le pongo 2 veces el mismo objeto y me da un valor diferente cada vez. O sea, tiene oscilaciones alrededor del valor original. Entonces, pudo haber sido que la función original fuera esto que está aquí, ¿sí? Y lo que vemos ahí son pequeños errores. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Que el modelo de la línea azul es mucho más simple que el modelo de la línea roja. Entonces, regularizar es penalizar la complejidad de los modelos. ¿Sabes qué? Quiero una función, pero que sea sencilla. No quiero error cero. Me interesa, ¿verdad?, que sea sencilla el modelo. Entonces, eso lo puede incluir también en los algoritmos ahora de redes neuronales. Eso no se nos había ocurrido en los 90s, 80s. Bueno, ya todo esto junto permite que funciones, ¿verdad?, un polinomio muy alto orden, pues se representa como un polinomio más sencillo. Y decir, pues más o menos la regla que ella es mejor, más creíble.
sobrepasa la cosa que el principio de Occam, ¿no? Que es el principio que si tengo dos modelos que explican un fenómeno, escojo el más sencillo de los dos. De estos dos, prefiero este. A ver, ¿por qué llegaron ustedes aquí hoy? Una es porque les dieron permiso en la escuela y se vinieron, y la otra es que decidieron no ir a la escuela y se vinieron desde su casa. El modelo más sencillo es que en su escuela les dijeron que vinieran a fuerzas y les van a dar puntos por venir, ¿verdad? Entonces, ese me explica porque hay un montón de gente aquí. El que ustedes se hayan decidido, ¿verdad? Desde ayer, levantarse temprano y venirse solos hasta acá y no ir a la escuela, pues no es muy razonable. Entonces, probablemente les van a dar puntos por venir a escuchar la plática. Y regresando, les van a hacer un pequeño examen a ver si es cierto que pusieron atención. Aguas, ¿eh? Bueno, entonces con esas ideas, las redes neuronales regresaron. Y entonces, pero faltaba un problema bueno, o sea, las redes estaban ahí, pero hay otra cosa, hay otra contribución importante que se dio en esto. Y es que a alguien se les ocurrió poner un reto, un problema complejo a la gente. Porque antes de esto la gente usaba 10 imágenes, 20 imágenes. Y una chica, ¿verdad? Se llama Lin Lin, es investigadora de la Universidad de Stanford, se le ocurrió juntar 1.400.000 imágenes. Imágenes de esa Flickr. Juntó imágenes de esas que están etiquetadas, que la gente pone, ay, en tal lugar hay un puente. Ahí están. Juntó 1.400.000 imágenes de esas. Y las dividió en 1.000 categorías. Pero para esas 1.000 categorías fue y habló con la gente de lenguaje natural y dijo, oye, ¿cuáles son las clasificaciones de los objetos que tienes tú? ¿Cómo clasificas tú las palabras o los objetos? Y dieron una ontología. Una ontología es una clasificación, ¿sí? Entonces le dijeron, ok, agarraron la ontología de la gente presente en el lenguaje natural y clasificó las imágenes con esa ontología. Y entonces dijo, ahora sí, 1.400.000 imágenes y 1.000 clases. A ver quién es capaz, digamos, agarrar la mitad de las imágenes, entrenar un sistema, ¿verdad? Y luego predecir la etiqueta de los otros 700.000 con un poco error. En el 2011, que se lanzó el reto, que lo publicó, los mejores algoritmos que había, basados en métodos estadísticos computacionales, ¿verdad? El aprendizaje automático, lo que decíamos, los métodos clásicos, andaba en el 74.3% de precisión. Todo el mundo, para 1.400.000 y 1.000 clases, está bien. Imágenes así de complejas, ¿eh? Bueno, en el 2012 llega un investigador con su estudiante. El estudiante es Alex y el investigador es Hinton. ¿Se acuerdan quién inventó el backpropagation? Hinton. Ese mismo cuate no se dejó y siguió trabajando en estas ideas. Él llegó con su estudiante y dijo, a ver, ¿dónde quedaron el año pasado? 74%. Él llegó a un 84%. Redujo el error, ¿verdad? De 30%, de 25% a solo 15%. Y eso fue un boom, porque todos los demás algoritmos andaban parecidos, andaban cercanos en el 74%, ganaban una diferencia de 1%, 2% de los mejores. Él llegó y ganó por 10% más. Bueno, 2015, 4 años después de lanzarse el reto, llega una red que se llama ImageNet. AlexNet se llama, y logra el 96.4% de precisión en imágenes por propósito general. Y no creas que están en el mismo tamaño de 100% o 100%, no. Como están en la red, los tamaños que estén en la red, así están las imágenes. Y entonces se consideró que el problema estaba resuelto. No, pues ya 96.4% ya está resuelto. Y ahorita la gente utiliza esta base de datos y hace pruebas y ya andan en el 98-99% de precisión, ¿no? Pero ya en el 96.4%, esta chica pensaba que su problema iba a durar un rato ahí. Dijo, se va a poner este problema para que dure por los próximos 10 años. No, en 4 años realmente se resolvió el problema. Bueno, ¿cuál es la idea principal en lo profundo? O sea, ¿qué hay ahorita? La idea no es que sean redes neuronales, ¿eh? Se implementan redes neuronales porque los algoritmos y el hardware que hay, las GPUs, son adecuadas para lo que estamos haciendo. Pero no es esa la idea principal que está surgiendo. La idea de la inteligencia artificial, la que estamos viendo ahora, la idea tiene que ver con otra cosa. O sea, y tiene que ver, vamos a hablar de aprendizaje profundo y de aprendizaje somero.
Yo antes decía chapoteadero, pero como que chapoteadero es muy feo, ¿no? Entonces mejor somero. O sea, que es bajita, de aguas bajitas y de aguas profundas. Bueno, en el somero, ¿verdad? Lo que hacíamos en los 90s era separar el problema en 2 etapas. En la primera etapa, yo tomaba las imágenes y extraía rasgos. Por ejemplo, si iba a reconocer rostros, encontraba dónde están los ojos, dónde está la boca y dónde está la nariz, ya que encontraba eso. Y medía el ancho de la frente, la distancia entre los ojos, el ancho de la nariz, el ancho de los labios, la comisura del labio de qué tamaño es, ¿verdad? La comisura, perdón, de qué ancho es. Todos esos detalles, esas medidas, las formaba yo y ese era mi vector de datos. Un vector es una serie de valores ordenados. Y con eso trataba de identificar una persona u otra. Significa, y entonces que si yo no extraje bien los rasgos o extraje el rasgo, no lo extraje el que me distingue a 2 grupos, pues no lo voy a reconocer jamás. Entonces yo primero hago extracción de rasgos y luego se lo paso a mi clasificador, que ahí está representado con una red neuronal, pero puede ser máquina de vector de soporte, lo que ustedes quisieran. Otra cosa había. Vean 2 etapas separadas una de la otra. Lo que está ahora en boga es que la extracción de rasgos se haga también con el mismo procedimiento. El procedimiento extrae rasgos y hace el reconocimiento. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es la gran ventaja de hacer las 2 cosas juntas? Que dependiendo de mi tarea que voy a resolver, son los rasgos que necesito extraer. Y que no puedo separar las dos etapas, así como las separábamos antes. Porque si no extraje rasgos y dejé algo fuera, mi reconocedor, por muy bueno, muy inteligente que sea, no tiene información para reconocer o resolver la tarea. Las 2 etapas son parte de la solución del problema. Extraer la información adecuada y resolver el problema. Eso es lo profundo. No que tengamos muchas capas en las redes neuronales, no que usemos redes neuronales inclusive. Lo profundo es que la extracción de rasgos y el ajuste de la función se hacen al mismo tiempo. Y deben entrenarse en forma junta. Y para eso las redes neurales pues, se pintan solas, o sea, puede uno juntarlas en una sola etapa todo. Es la gran ventaja. Y haciendo esto, pues hay muchos algoritmos y mucho software que ha surgido, no voy a entrar en detalle, y hay números, una base de datos que eran muy comunes, son 60,000 dígitos, más o menos son 10,000 dígitos por cada uno de los dígitos manuscritos, son imágenes de tamaño 28 por 28, y estos son unos ejemplos de ellos, ¿verdad? Y aquí son los primeros 10 imágenes que están ahí, y están las primeras 10 de cada clase. Bueno, había que reconocerlos. Antes de esto, las máquinas de vector de soporte andan en un 88%, 86% andan por ahí. Llega uno, utiliza una red neuronal, este es el código de la red neuronal, no es para mostrarles todo lo que tiene que escribir uno muy poquito, se llama Keras y en Python el lenguaje de programación, y con eso que está ahí, ¿verdad? Lo he hecho uno andar y queda uno con un 99.1 de precisión. El 99.1% de los dígitos son clasificados en forma correcta. Cuando una máquina de soporte extrae ¿qué rasgos tenía que extraer uno aquí? Ah, pues si tiene agujeros, que cuántas aristas tiene, tal vez el promedio de niveles de gris arriba de la mitad de la imagen y la mitad abajo, que respecto al eje, qué tan simétrico es horizontal y verticalmente. Todo ese tipo de cosas podemos sacar aquí y pasárselos a una máquina de vector de soporte. En el caso de la red neural se agarran estos píxeles y se estiran así, como si fuera un vector, ¿verdad? Pasan de una forma, parece matriz, que es un tensor, ¿verdad? Y lo estira uno. Y ese se lo alimenta uno a la red neuronal, directamente, sin hacer nada de rasgos, que binarizar y que encontrar el esqueleto, que es la parte central. Tal cual se le pasan, y entonces se logra 99.1% en la etapa de entrenamiento, o sea, con los datos que estoy optimizando. Pero separa un datos con los que no usaré para entrenar la red, y eso los agarro y le digo, a ver, la red, ¿cómo se comportan estos datos que no utilicé para entrenar? Pues baja 98.1, baja 1%. Y esto es importante. Yo no entreno la red para que se comporte bien en los datos de entrenamiento. Yo entreno una red para que se comporte bien en datos que no le he mostrado, en datos que no he utilizado. Entonces, realmente el desempeño esperado es de aquí, 98.1.
Pero este problema, pues, considera uno resuelto. Ya, no, pues ya está resuelto eso. Ya, más de 98% ya es prácticamente vanidad, ¿no? Y cuando ven los dígitos, el 1 y el 7, hay muchos que uno mismo se confundiría. Entonces, es razonable que se confunda la red en estos dígitos. Entonces, hay otras cosas que llaman redes convolucionales. El nombre está muy apantallador, pero lo que significa es que no metemos toda la imagen de un golpe, sino que le metemos ventanitas. Hace como un rastreo de la imagen, son unos colegas del CIMAT, y va haciendo un rastreo para reconocer rostros. Y entonces, cuando pase por encima de los rostros, van a quedar cosas como esas, y va a decir, sí, aquí hay un rostro, y no va a identificar un rostro. Esta es una base de datos de perros y gatos. Es un tipo de fotografías, y hay cosas tan difíciles como esto, creo que es un perro. ¿Verdad? Tan difícil como eso, y clasifica con una alta precisión. En este caso anda uno con el 91%, 92%, con una red sencilla. Esa es la red de cómo se programa nomás, cómo se muestran las cosas. No voy a entrar aquí en detalles, nomás es parte de los códigos que uno utiliza, y así se comporta la red. El valor de la función objetivo, ¿verdad? Que el mínimo que quiere uno llegar es el de su derecha, el valor punteado, y se ve que va bajando. Y el azul le evalúo la función objetivo sobre datos que no estoy usando para entrenar. O sea, no quiero que optimice sobre ellos, más digo, a ver, ¿cuánto valen este conjunto de datos? Pues resulta que baja y luego sube. Y eso significa que la red se empieza a aprender de memoria los datos de entrenamiento. Empieza a ser muy buena para esos datos, se sobreespecializa. Entonces uno no quiere tenerla antes de que llegue hasta el óptimo, ¿no? Entonces, todas estas son estrategias que están surgiendo en las redes. Pero todo esto tiene que ver que uno está aprendiendo la función F. ¿Sí? O sea, la F que me mapea fotografías a un valor. 1 si es gato y 0 si es un perro. Eso es. Y tengo muchísimos. O sea, mis datos ahora ya no están en una dimensión, están en dimensiones altísimas. Mi imagen puede ser de 512 500 por 500. Son 250,000 píxeles, pero son RGB, rojo, verde y azul. Entonces, 750,000. O sea, el vector de datos es de tamaño 750,000. Y todo eso, ¿verdad? Imagínense las dimensiones. Bueno, si en 3 dimensiones las cosas son muy complejas, ahora en dimensión 750,000, la cantidad de cosas que puede haber ahí. O sea, el número de imágenes que puede haber de 500 por 500 en RGB, pues realmente de seguro es más que el número de átomos en el universo. El número de imágenes que podemos tener en RGB, ¿verdad? O sea, es más que el número de átomos en el universo, seguramente. El número de átomos en el universo anda cerca de 10 a la 10. 10 a la 10. Y esa imagen, si hicieron las cuentas, debe andar en 10 a la 16. El número de imágenes de 500 por 500 en valores RGB en 256 niveles. Entonces, es un problema enorme en el paso, desde ese paso mapear a que me digas si es 1 o es un 0. Bueno, pero todo esto se logra porque nomás tenemos imágenes perros y gatos. Si a esa red le presento un delfín, va a decir o es que es perro o es gato. No voy a decir nada más porque fue entrenada para conocer perros y gatos. Y le pongo un delfín, ¿verdad? Y me dice, es un perro. Oye, con poca probabilidad, eso me puede decir, con poquita probabilidad, pero es un perro. Imagínense ustedes que tenemos datos en dimensión 3. O sea, tienen 3 entradas. X1, X, Y y Z. Sí, valor de X, Y y Z de algo. Y tengo 2 datos nada más. Uno, pongan el valor que ustedes quieren X, Y y Z. Piensen en el Descartes, ¿verdad? Las ejes de Descartes, y un punto en un lugar y otro punto en otro lugar. ¿Cómo puedo juntar esos 2 puntos con una línea recta? ¿Sí? Y entonces todos los 2 puntos viven en esa línea recta nada más. Ahora, piensa que tuviéramos 3 puntos en 3. Tenemos 3 puntos ahí, pon los 3 puntos. Pasa un plano por ellos, por esos 3 puntos. Pasa un plano. O sea, en ese plano yo me muevo y me puedo ir de un punto hacia otro, en forma continua. No tengo que salir del plano ni regresar. Entonces los datos viven en realidad en la dimensión número de datos menos 1 o la dimensión en que realmente viven, la que sea menor.
Si los datos están en dimensión 10 a la 16, como dijimos, 10 a la 16, como dijimos de las imágenes, pero tengo nomás 2 imágenes, están en dimensión 2, dimensión 1. O sea, n-1. Si tengo 1000 imágenes, están en 999 dimensión. En ese puedo pasar una superficie o un plano de dimensión eso que los contenga todos. Y en eso me puedo mover. Entonces, aunque los datos estén en dimensión muy, muy alta y tengo pocos datos, esa es la dimensión de veras que tengo. Y con eso me puedo mover entre ellos. Y entonces lo que hacen PCA y las ideas estas de los 90s, dicen, puedo reducir mis datos a la dimensión del número de datos menos 1 y no pierdo nada de información. Todo eso, digamos, fue parte de lo que se obtuvo en los 90s. Entonces, y otra cosa más todavía, dice, bueno, ahora puedo bajarle un poquito más y perderles poquita información. Los dígitos, imagínense que son 28 por 28. Son de dimensión 784. En ese lugar, por ahí están los unos, por ahí están los 12, por ahí están los... Sí, ¿verdad? Ahí están en algún lugar. La cosa es que por esos datos pasa una superficie, ya no es un plano, es una superficie de baja dimensión. Y se mueve, digamos, como si fuera una especie como de tobogán y va pasando por los datos. Y esa superficie la puedo representar en muy baja dimensión. Esas son las cosas nuevas que están haciendo con las redes neuronales. Es llevar datos que están en dimensión muy compleja a dimensiones muy bajas latentes, dimensiones latentes muy bajas. Y aunque ya no sean planos, aunque estén, digamos, en un manifold ahí, un nudo, una cosa rara, una cosa abstracta, se pueden llevar a dimensiones muy bajas. Y en esta dimensión baja yo puedo generar los números, valores, y se generan números, genero dígitos manuscritos en ese espacio altísimo. Muchas gracias por venir. Espero haberles motivado. Esta área es una área interesantísima. Digamos, la gran ventaja de esto es que no se requiere grandes inversiones para laboratorios. Entonces, como país, es una gran oportunidad desarrollar inteligencia artificial, desarrollar soluciones, y espero que la consideren como un tema al cual abordar.